Muy buenas tardes para todos. Arrancamos con lo que se está moviendo en el país. Tendremos unas imágenes exclusivas que muestran la cumbre de las disidencias de las FARC. Si usted está en YouTube puede verla ya mismo. Todo justo antes del famoso retén en Anorí, Antioquia, quedó con la captura de alias Calarcá. Van a quedar con la boca abierta cuando les contemos detalles de lo que se habló, se dijo y se planeó en esa oportunidad. Y también tenemos, por supuesto, los bloqueos, las protestas que siguen dándose en diferentes regiones de Colombia, Boyacá y Santander, y que tienen buena parte de viajeros paralizados en aeropuertos y terminales terrestres del transporte. 12:04. Vanessa, buenas tardes. Mi querido Juan, dos cosas importantes hoy. Es el Día Internacional del Beso, así que les sugiero que lo celebren como corresponde. Y lo segundo, tenemos importantísimo debate con candidatos a la vicepresidencia de Colombia, con la doctora Edna Bonilla y también con el doctor Oviedo. Eso en segundos. Eso en breve, por supuesto, 12:05 de la tarde. Y también comenzamos entonces con José David Rodríguez, quien tiene la exclusiva. Imágenes de la cumbre de las disidencias de las FARC. Hola Juan Diego, Vanessa y televidentes oyentes. Muy rápidamente, buenas tardes. Quiero mostrarles esta foto que tenemos de manera exclusiva en Caracol Radio y tiene que ver con la cumbre de las disidencias de las FARC que se realizó en el Catatumbo. Esa famosa, recuerde usted, reunión que se habló tanto por parte de inteligencia militar que se habían reunido en Norte de Santander. ¿Quiénes están ahí en esa foto? Rápidamente le digo, ahí para hacer una salvedad, entonces está alias Calarcá, está alias Boyaco, está alias Ramiro, quien posteriormente, recordemos, pues murió en una operación de bombardeo de las fuerzas militares, está alias John Mechas, está alias Andrei, está alias Oliver, quien no tenía orden de captura suspendida en ese momento, nos dicen las fuentes, y también está alias Boyaco o Hermes, y alias Erika, quien era compañera sentimental o es compañera sentimental de alias Calarcá. Están armados hasta los dientes, ¿no? Sí, ahí está la cumbre, como usted lo puede ver. Lo que nos dicen las fuentes de inteligencia es que allí se trató el tema de cómo se iban a expandir criminalmente las disidencias de las FARC y aprovechar estas negociaciones con el gobierno nacional en algunos puntos. Se iban a fortalecer en zonas como el departamento de Antioquia. Recuerde usted que hace pocas semanas aquí en Caracol Radio revelamos cómo pretendían crear un Caguán 2.0 en el departamento de Antioquia. Pues precisamente en esa reunión se trató cómo se iban a expandir criminalmente, Juan Diego. Escuchemos, de hecho, Juan Diego, porque este testimonio o estas fotografías las pudimos obtener aquí en Caracol Radio por medio de fuentes de inteligencia militar quienes hicieron todo este seguimiento. Escuchemos a partes de ese informe que pudimos conocer de manera exclusiva. Reunión de comandantes. Ellos estaban haciendo una reunión de comandantes porque ellos querían bajarse de Catatumbo y tomarse en Antioquia, como hacer lo mismo que hicieron en el Caguán. Ellos estaban haciendo primero reclutamiento de menores, estaban forzando mujeres para fortalecer las estructuras. Se planteó además cómo usar las caravanas para mover armamento traído de Venezuela y temas de logística. Muy importante señalar que ya había un proceso de paz con el gobierno nacional. Alias Calarcá, por supuesto, sí tenía la orden de captura suspendida para adelantar estos acercamientos con el gobierno nacional, pero había otros cabecillas, nos dicen fuentes de inteligencia militar, que no estaban con esa orden de captura suspendida. Recuerde, de hecho, usted que allá en el departamento de Antioquia se capturaron algunos de los disidentes, entre ellos alias Firu, quien no tenía la orden de captura suspendida en ese momento. Muy importante, también conocimos otra fotografía de cómo Calarcá se desplazó desde Bogotá hasta el departamento de Antioquia para recoger a esos disidentes y posteriormente desplazarse hasta allí, hasta el departamento de Norte de Santander. Esa es la imagen, Juan En YouTube Diego. puede verla. Ahí están las caravanas, o más bien las camionetas de lo que sería la UNP. Usted puede ver un esquema de seguridad y ahí está alias Calarcá. Eso sería horas antes de la partida hacia el departamento de Antioquia a recoger a los cabecillas. Es donde finalmente los detienen. En otras noticias, Juan, un informe de la Contraloría prende las alertas frente al presupuesto de las fuerzas militares, el desarrollo que podrían tener de inteligencia, sobre todo en el tema de los drones, Luisa. Pues efectivamente, Vanessa, en este informe que conocimos, lo que alerta el ente de control a raíz de ese accidente que usted recordará y todos nuestros oyentes del avión Hércules en Putumayo, lo que hicieron fue a ver cómo se está dando ese presupuesto para las fuerzas militares y dicen ellos que ha habido una concentración de plata es para los gastos de personal y no tanto para la inversión y que
pese a que este año incrementó un poco la inversión, pues no ha sido suficiente para todas las necesidades del sector. Por ejemplo, para haber asegurado el Hércules y otras 272 aeronaves de la Fuerza Aérea, que costaría más de 240.000 millones de pesos. Y hay otro dato que usted dice muy importante. Esas alertas dicen también que habría irregularidades en un contrato justamente para la adquisición de antidrones del ejército. Mire, se habla de sobrecostos por 20.735 millones de pesos, porque hay falta de entrega y fallas en algunos equipos, generando por supuesto un riesgo para los militares. 12:09, Luisa, y en otras noticias del país siguen los bloqueos y protestas en algunas regiones de Colombia por los avalúos catastrales que dispararon los impuestos, entre ellos el predial. Esta es una ronda por el país. En Santander continúan las protestas en varios puntos viales del departamento en contra del avalúo catastral rural. Cientos de campesinos están protestando y bloqueando varias vías de la región. Una de ellas es donde nos encontramos en el peaje de Lebrija, que se mantiene bloqueado, complicando la movilidad para cientos de viajeros que necesitan llegar a la terminal aérea de la capital santanderiana. Los manifestantes dicen que el bloqueo continuará hasta tanto no avancen los diálogos en la capital de la República. En este quinto día de paro en el departamento de Boyacá, en medio de situación que sigue generando afectaciones en la movilidad y expectativa por el inicio de las conversaciones entre las partes involucradas, los bloqueos se mantienen principalmente en la vía que comunica Tunja con Bucaramanga a la altura de Chitaraque y Moniquirá, donde se registran pasos intermitentes y la habilitación de corredores humanitarios para atender casos urgentes. En el departamento, la Federación Colombiana de Ganaderos advirtió que más de 85.000 predios agropecuarios podrían verse afectados. Además, el departamento aporta el 7,1% de la producción de leche y el 2,9% de carne en el país. Y a esta hora, a las 12:11 de la tarde, el gobierno está tratando de lograr acuerdos con los líderes de esas protestas que se están llevando a cabo en gran parte del territorio nacional por cuenta del aumento en el impuesto predial. Luis Enrique Hurtado. Juan Diego y Vanessa, pues les cuento que en estos momentos avanza ya una reunión entre los altos funcionarios del gobierno nacional y también las diferentes veedurías del departamento de Santander para revisar el incremento en el impuesto predial. El viceministro del Interior, Gabriel Rondón, manifestó que no se va a permitir más el bloqueo de las vías, porque esto está afectando no solamente la economía de Santander, sino también la movilidad de miles de colombianos. Para proteger los derechos de los miles de santanderianos y santanderianas que hoy se ven afectados por un bloqueo que para nosotros en este momento no tiene sentido, dado que hay los canales de comunicación abiertos. Por su parte, el director del IGAD, Gustavo Adolfo Marulanda, señaló que el impuesto predial no puede subir más del 50%. De calidad del proceso, que efectivamente, como usted dice, son 2 millones de predios. Cuando estamos hablando de 600 novedades sobre 2 millones de predios, en realidad no. Se espera que en las próximas horas se pueda llegar a un acuerdo, a un consenso entre las veedurías del impuesto predial y las autoridades y el gobierno nacional que permita levantar esta movilización.